Castillo y Hernández Castillo Mariana Berenice. Velocidades y aceleraciones. Nosotros desde que estamos en la primaria nos enseñan de que la Tierra hace el movimiento de rotación, lo que es que gira sobre su propio eje. Cruza por la imaginaria de los polos y tiene una inclinación de 24 grados. Nosotros lo estudiamos, repito, desde la primaria nos enseñan. También gracias a este movimiento sabemos que existe el día y la noche. Este proceso tarda alrededor de 24 horas, a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora que se mide sobre el ecuador. Realmente nosotros no sentimos en el momento que se mide en que gira la Tierra, pero podemos ver que las nubes se mueven o cómo existe el día y la noche. La velocidad de la rotación de la Tierra cambia según la zona del planeta en la que se calcula. Desde el Ecuador, que es la línea imaginaria que marca la máxima circunferencia de la Tierra, la ruta es de 1.700 kilómetros por hora. Sin embargo, a medida que uno se aleja del Ecuador hacia los polos, la velocidad es menor. Por ejemplo, en el punto situado a 45 grados de latitud norte, la velocidad de rotación es de 1.000 kilómetros por hora. Y sobre los polos, donde pasa el eje imaginario, la velocidad es de 0 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo calculamos el periodo y la frecuencia de los puntos de San Francisco y el Ecuador? Bueno, el periodo de un cuerpo en movimiento circular uniforme es el tiempo empleado en el que se efectúa una vuelta completa. Por lo que el cuerpo que estamos estudiando es la Tierra. La Tierra gira en torno a su propio eje, el movimiento de rotación, en 24 horas. Por lo tanto, el periodo tanto en San Francisco como en el Ecuador será de 24 horas, que si lo pasamos a segundos sería 86.400 segundos. Por otro lado, la frecuencia es la cantidad de ciclos que se recorren en un segundo. Esto es igual a 1 sobre el periodo, por lo que nos daría de 1.16 por 10 elevado a la menos 5 de segundo inverso. Ahora, vamos a calcular la velocidad angular para tener datos como la velocidad tangencial tanto de San Francisco como del Ecuador. Por lo tanto, la velocidad angular es igual al desplazamiento angular, que es de 2pi radianes, sobre el periodo, que es de 86.400 segundos, lo que nos da 7.27 por 10 elevado a la menos 5 radianes sobre segundos. A continuación, calcularemos la velocidad tangencial en San Francisco, donde necesitaremos los siguientes datos. El radio de longitud de la circunferencia de la Tierra en donde se encuentra San Francisco. La latitud en la que se encuentra San Francisco es de 37.73 grados y el radio de la Tierra al nivel del Ecuador es de 6.371 kilómetros. Convirtiendo los kilómetros a metros, nos da un total de 6.371.000 metros. Ahora, para encontrar el radio, despejamos el radio de la siguiente fórmula. Coseno de 37.73 grados igual a radio sobre 6.371.000 metros. Despejando esto, nos queda como 5.038.844.48 metros. La velocidad tangencial a la que gira la Tierra en San Francisco es velocidad por radio por la velocidad angular. Sustituyendo nos quedarían los metros del radio de la Tierra por 2pi radianes sobre 86.400 segundos. La velocidad total es de 366.43 metros sobre segundos. Siguiente, por favor. Ahora, para calcular la velocidad tangencial en el Ecuador, sería de la siguiente forma. Como dije hace un momento, el radio de la Tierra al nivel del Ecuador es de 6.371 kilómetros. Así que la velocidad tangencial a la que gira la Tierra en el Ecuador es velocidad es igual a radio por la velocidad angular, que sería 6.371.000 metros por 2pi radianes sobre 86.400 segundos. La velocidad
sería de 463.31 metros sobre segundos. Siguiente, por favor. Finalmente, calcularemos la aceleración centrípeta, la cual es igual al radio por la velocidad angular al cuadrado. La aceleración centrípeta en San Francisco sería multiplicar el radio de San Francisco por, como dije hace un momento, velocidad angular al cuadrado, el cual nos daría un total de 0.027 metros sobre segundo al cuadrado. De la misma forma, sustituimos en el radio al nivel del ecuador y nos da un total de 0.034 metros sobre segundo al cuadrado. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación hicimos una tabla sobre las diferencias y semejanzas de los dos países. Podemos notar que el tiempo de rotación de la Tierra es el mismo en ambos países, al igual que la frecuencia y el periodo. La diferencia de velocidad tangencial entre los dos países es de 96.88 metros sobre segundos, y al contrario de la aceleración centrípeta, la diferencia de aceleración centrípeta entre los dos países es de 7 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. El país de San Francisco está situado en el Trópico de Cáncer y Ecuador está situado en la línea del Ecuador. Las coordenadas de San Francisco son de 37 grados con 46 minutos 29.7 segundos al norte, que corresponde a su latitud, y su longitud de 122 grados 25 minutos 9.9 segundos al oeste. Y las del Ecuador son de 1 grado 49 minutos 52.5 segundos al sur y 78 grados 11 minutos 0.3 segundos al oeste. Siguiente, por favor. ¿Qué utilidad tiene conocer lo anterior? Bueno, tiene mucho. Al ser un movimiento periódico, esto refiere a que hace referencia a los movimientos que se repiten en iguales intervalos de tiempo, usando como unidad una cantidad de este movimiento que es el segundo, el día o el año. Por otro lado, son muchos los artilugios artificiales que tienen y aprovechan movimientos circulares. Llámese agujas de reloj, satélite de telecomunicaciones, rueda, bobina, entre otras cosas. Siguiente, por favor. Y en esta agregamos las fuentes de consulta electrónica. Gracias. Pues muy bien su investigación, estuvo bien, tiene parte de análisis, entonces en el caso de demostración. En la parte de utilidad, nada más si me hubiera gustado ver más específicamente la parte de medir la información cinética en las ciudades. ¿Qué utilidad tienen? Se midieron la utilidad, la mayoría enfocada al movimiento circular, pero quisiera, sobre todo para los que ustedes tengan una idea de para qué sirve exactamente conocer cómo gira cada una de las ciudades. Pero bueno, también estuvo bien su contribución. Bueno, continuamos con el otro equipo. ¿Hay alguno más que quiere exponer o ya decimos a quién le toca? Bueno, entonces, el equipo de Vega Reyes Ángel, Rodríguez Pedraza Emiliano, Ramírez Arturo Yamil, ahora vamos de la lista de abajo hacia arriba. Son tan amables de preparar su presentación. Carlos Yamil Emiliano. Sí, me sale entonces ahorita. Gracias. Sí,
Y listo. Bueno, nosotros somos el equipo que está conformado por Ramírez Juárez Arturo Yamil, Rodríguez Pedraz Emiliano, Vega Reyes José Ángel, yo, su servidor Moreno Hernández Carlos y Tobar Jaramillo Víctor Manuel. Bueno, la primera pregunta que nos hace aquí en la presentación es las velocidades y las aceleraciones debido a la rotación de la Tierra son diferentes para ciudades distribuidas alrededor de la superficie terrestre. Y nosotros dedujimos que sí son diferentes un poco, más que nada por la latitud en la que se encuentran. Por ejemplo, aquí nosotros como un ejemplo principal pusimos a México, que aquí la Ciudad de México más o menos está por 19.43 grados. Entonces, usando la fórmula de... esa es la fórmula de la rapidez angular, y entonces es 2pi sobre el periodo, que es el tiempo en el que transcurre dar una vuelta completa. Y eso nos da esta velocidad tangencial. Digo, bueno, y ya con eso sacamos la velocidad tangencial, que es la rapidez angular por el radio de la Tierra, que es de 6.371 por 10 a la 6, por el coseno del ángulo de la ciudad en la que esté la latitud. Y eso para México nos la da de 436.79. Entonces es cierto. Y bueno, de su aceleración centrípeta, la fórmula es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de la Tierra. O de otra manera, la rapidez angular al cuadrado por el radio de la Tierra. Y entonces aquí sustituimos la velocidad tangencial de México al cuadrado sobre el radio de la Tierra por el ángulo en el que se encuentra el país en el que queremos sacar su aceleración centrípeta. Y entonces así ya obtenemos la aceleración centrípeta, que varía. Aquí pusimos en negrillas el ángulo, que es lo único que varía, y por eso es que nuestra conclusión fue que la velocidad y aceleraciones van cambiando porque cada ciudad se encuentra en una latitud diferente, aunque todos los territorios que se encuentran en ese paralelo o línea sí las comparten. Ahora, para el ejercicio de San Francisco y el Ecuador, primero definiremos el periodo, que es el tiempo que tarda una partícula o el cuerpo, en todo caso, en dar una vuelta completa. Usualmente se representa con la letra T mayúscula y se mide también en segundos. Su expresión tiende a darse a 2pi sobre W, y W lo podemos tomar como la velocidad angular, que es desplazamiento angular entre el periodo. Ahora, la frecuencia también es el número de vueltas que el número da en cada segundo, representado por la letra F, y también se mide como a la inversa del segundo, que también denominado hercio. Su expresión es dada por la velocidad angular sobre 2 por pi. La frecuencia es la inversa del periodo, y usualmente relacionamos la frecuencia y el periodo y velocidad angular mediante las expresiones anteriores, que es el periodo y la frecuencia. Por lo tanto, nos queda que la frecuencia puede ser 1 sobre el periodo, o el periodo puede ser 1 sobre la frecuencia. Siguiente. Bueno, los cálculos de San Francisco serían que el ángulo estaría dado por 7.23 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundo. Esto fijándolo en radianes, si es que el ángulo lo tomáramos así, porque podría ser también en grados.
Y bueno, esto es multiplicado por 6.371 por 10 a la 6 metros, también por el coseno de 37.77 grados. Al hacer los cálculos resulta ser 366.12 metros sobre segundo. Y bueno, lo que nos lleva a la conclusión que lo que es el periodo, que estaría denotado por 2pi por 6.31 por 10 a la 6 metros por el coseno de 37, dividido entre 366.12, nos daría un total aproximado de 86.427.63 segundos. Y lo que es el inverso, que es la frecuencia, sería dividir 1 entre 86.427.63 justamente. Y lo que lo dejaríamos en claro es que sería en 1.6 por 10 a la menos 5 Hz, ya que estaría completamente usado en notación científica. Y por parte de Ecuador, pues lo mismo, es aplicar la fórmula del ángulo total de la Tierra, el 7.27 por 10 a la menos 5 que se sacó, y pues sería multiplicarlo por 6.371 por 10 a la 6 por el coseno de cero, dado que está en el Ecuador. Y el resultado sería 463.17 metros sobre segundo. El periodo sería multiplicarlo 2pi por lo que nos resulta en el Ecuador, 6.371, dividirlo entre 463 y aproximadamente da exactamente lo mismo que es lo de la Tierra, 86.426, y lo que es la frecuencia, el inverso del periodo, es dividir lo mismo, 1 entre 86.426, y por notación, denotado en Hertz, es 1.16 por 10 a la menos 5. Voy a hablar de las semejanzas y diferencias entre lo que es el Ecuador y San Francisco. Para lo que es una semejanza es que pues ambos tienen el mismo periodo, bueno, lo que es el día, que está constituido por 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, un redondeo de 24 horas, que es lo que equivale a 86.400 segundos. Lo que es que van ambos a una misma dirección, a un sentido horario. La rapidez angular entre ellos es la misma. Lo que es la diferencia entre el Ecuador y el San Francisco es que, pues, obviamente por lo que es el círculo que se forma en la perpendicular al eje de rotación de la Tierra, por lo que su latitud es cero, mientras la latitud de lo que es San Francisco es de 37.77 grados. Ambos tienen una diferencia de velocidad tangencial debido a lo que es el ángulo o lo que es la latitud en la que están, lo que es entre San Francisco y lo que es el Ecuador. El periodo y la frecuencia sí van a variar un poco, pero es muy pequeño lo que es la variación de estas. Casi, bueno, no, sí se llega a notar un poco en los cálculos. Bueno, si tomamos lo que es entre los dos países y tomamos que uno es más cercano de entre un polo al otro extremo del polo de la Tierra, pues sí se notaría más la diferencia. Bueno, y la utilidad que podría tener lo anterior que hemos visto es que una de ellas podría ser la determinación de la hora de cada país o la diferencia horaria, y así saber cuándo sería el día, cuándo sería de día o de noche en cada territorio del mundo. Ya aquí están lo que son las fuentes de consulta. Y bueno, eso ya sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muy bien también, muy bien su averiguación. La primera parte quedó un poquito ambigua, la parte de la hipótesis. O sea, sí lo contemplaron, pero siempre al iniciar a explicar, o cuando ponen cómo están haciendo sus cálculos, sí es importante que coloquen a partir de dónde están midiendo. Sí lo explicaron, pero lo explicaron en la anterior, entonces no hay mucho problema. Pero siempre cuando expliquen, estamos midiendo tales con respecto a que, así como lo hicieron sus compañeros del eje de referencia, aquí hicieron la mención, pero sí es importante decir desde dónde están midiendo las cosas. Pero estuvo bien. Bueno, siguiente equipo, ¿algún otro que quiera exponer? Es el último que expone este tema, si no, ahorita lo elegimos. ¿Ninguno? Entonces nos vamos igual en el orden de la lista. Seguiría el equipo de... Ah, perdón. Sí, Cosme, adelante.
Un momento, maestra, que están cargando las diapositivas. Sí, no te preocupes. Vemos, Lupita, gracias. Creo que no hay, a ver si quieres, pero no sé si. Ah, no hay. No, dice que ya la había sacado. Gracias, Lupita. ¿Me escucha? Sí, ya te escuchamos, nada más que se volvió a estar. Okay. Bueno, buenos días, compañeros y maestra. Nosotros somos del equipo conformado por Vladi Álvarez Gutiérrez, Isaac Ovaldo Osuna, Peralta Macario Cosme Miguel, Castañeda Manso Zaira Viviana, Flores Ansúrez Marco Antonio y Zamarrón Ramírez Javier. Ok, vamos a comenzar con el punto 1. Dice, investigue y muestre verdad o falsedad. Las velocidades y aceleraciones debido a la rotación de la Tierra son diferentes para ciudades distribuidas alrededor de la superficie terrestre. Perdón, es que tenías un problema con mi compañero, quien iba a presentar esta parte. No sé si es su micrófono o si quiere apurar, pues no hay problema. Ok, bueno. Aquí tenemos las ciudades, la latitud, el radio de centro de la Tierra, la velocidad, aceleración y el porcentaje de gravedad. Bueno, esta es una pequeña tabla que mi compañero hizo, pero creo que no le falló su conexión. Por ejemplo, aquí están las ciudades y pues obviamente, como ya lo explicaron nuestros compañeros anteriormente, pues dependiendo del lugar en donde se encuentren, en el punto en la Tierra en donde se encuentre el país, es diferente su latitud en grados y su velocidad de aceleración. Por ejemplo, aquí en Quito, Ecuador, tenemos una latitud de 0.19. El radio de la Tierra no cambia en ninguna, pero sí la velocidad en metros por segundo es de 408.92 y la aceleración de 0.026 metros por segundo cuadrado. Y el porcentaje es de 0.27, a diferencia de, por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene una latitud en grados 19.31, una velocidad de 438.93 y una aceleración de 0.030, con un porcentaje de 0.31. Voy a exponer. A mí me tocó
lo de frecuencias y periodos de San Francisco. Perdón. De San Francisco y Ecuador. Respecto a esto, bueno, para ver esto tenemos que recordar primero lo de hasta abajo, que está en un cuadrito abajo del globo, que en la tabla anterior vimos que la velocidad de San Francisco tiene es igual a 367.16 metros sobre segundo. Entonces, eso y tiene una longitud de 37.87 grados. Entonces, para eso tenemos que calcular el radio que hay entre ese punto y el eje de rotación. Es distinto sacarlo para sacar bueno, si tomamos el radio nos va a dar otro resultado, porque no es como tal no es el eje de rotación, es solamente el núcleo, ¿no? Entonces, para sacar ese valor, el nuevo radio, que lo vamos a llamar como D, igual al eje de la Tierra. El radio al eje de la Tierra, entonces tomamos el radio inicial, el de 6.6.371.000 metros, y lo multiplicamos por el coseno del ángulo de Ecuador, que es la longitud, ¿no? Digo, de San Francisco, que es 37.87. Y así obtenemos el nuevo radio, ¿no? Que es hacia el eje de rotación. Y por las fórmulas sabemos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, que en este caso es D. Despejando W para encontrar la velocidad angular, nos queda como lo que está a la derecha, 367.16 sobre el radio, y nos da igual a 7.30 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundos. Si nos damos cuenta, si hacemos el mismo procedimiento que está en Quito, Ecuador, lo que está abajo de la rayita azul, llegamos al mismo resultado, que la velocidad angular es igual a 7.30 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundo. Ahora, para encontrar el periodo, esto era importante para encontrar el periodo, que sabemos que el periodo es lo que tarda en dar un ciclo completo, ¿no? El ciclo completo es 2pi. Entonces hacemos que el periodo sea igual a 2pi radianes sobre la velocidad angular. Entonces esto nos da un periodo de 86.071.3 segundos aproximadamente. Eso lo podemos convertir a horas dividiendo entre 3.600 segundos. Y nos da al final 24 horas, que es el lapso del día que tenemos, ¿no? Es lo mismo para Ecuador, son 24 horas. Ahora, para sacar la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces ponemos 1 sobre el periodo, que yo me equivoqué, primero le puse 1 sobre 24, que me dio 0.41 Hz, pero noté que los Hz se miden en segundos, segundos inversos, ¿no? Entonces ya lo puse bien a la derecha, y al final la frecuencia nos da 1.16 por 10 a la menos 5 Hz. ¿Le puedes poner a la que sigue, por favor? Y entonces podemos notar en esta tablita cuáles son las diferencias y semejanzas. Una de las semejanzas en lo que se parecen es la velocidad angular, el periodo, la frecuencia y aquí se me olvidó, pero también la velocidad tangencial. Y lo distinto ya serían solamente la longitud en grados, la velocidad y la aceleración. Pero a final de cuentas, lo que nos importa, o lo que yo veo más importante, es el periodo, que sí se cumple, que siguen siendo 24 horas, ¿no? Que dura el día. Y pasamos a decir. ¿Qué utilidades puede tener lo anterior mencionado? Concluimos que todo esto tiene una gran utilidad para la ciencia, por ejemplo, los programas espaciales y los cálculos para el tipo de velocidad y rotación que podría ayudar a las naves
a tener una mayor velocidad o llegar a ciertos puntos más precisos en el espacio. Eh, en los lanzamientos, ya que pues más cerca del ecuador, recibirá más velocidad. En la imagen se puede ver como el primer punto donde parte todo, se toma como referencia del centro de la Tierra, y en el punto A se puede ver cómo recorre más distancia que el punto B y asimismo mayor velocidad. Muchas gracias por su atención. Ok, gracias a ustedes. Javier, yo creo que el día, bueno, también vi que había puesto alguien que, Enrique, creo que sí, exponían el jueves, miércoles, seguiríamos con exposiciones, no se preocupen. A Javier, pues el miércoles también tendría que exponer a lo mejor un ejemplo, un ejercicio aplicado, sencillo, o cualquiera de los que les dejé de la guía ¿cómo se llama? Para que cumpla su exposición, ¿ok? Entonces, nada más le comentan y eso exponer cualquiera de los ejercicios que les dejé de equipo para la parte circular o aumentar alguna diapositiva que quiera comentar sobre esto, y con eso no hay problema. Marco, no me di cuenta a qué hora expusiste. Perdón, estaba viendo las diapositivas. ¿Sí expusiste también? Sí. No, profesora. ¿No? Ah, bueno, entonces si quieres junto con Yes, que no se anoté. Además, no me acuerdo si Vlad, Cosme y Zaire, pueden exponer uno de los ejercicios o alguna diapositiva extra que quieran comentar. Y los que faltan sería ese día para que ahorita tengan también un ratito para ver dudas de los ejercicios, porque pues recuerden que mañana no los mando los equipos, nada más les comento rápidamente de las aplicaciones para los equipos que faltan algo. Entre algunas, tiene muchísimas, pues tiene aplicación en la ecología, en la economía, en la astronomía, en la geografía, en la geología, en la medicina, en la aeronáutica y en la computación. Por ahí si a alguien le falta en su trabajo, puede poner, nos las comentaron, ¿no? Como la de la astronomía y la de, ¿cuál otro comentaron? Bueno, ecología, que está de alguna manera unida a la parte de los usos horarios y todo esto, ¿no? Pero bueno, aparte de coordinar en economía y que eso también está ligado con computación, pero bueno, ya lo irán viendo por ahí. Hasta el miércoles que avancen un poquito más en las exposiciones sobre los compañeros que les toque, ya hago un cierre para explicarles un poquito más a detalle, si es que no tienen por ahí más información. Entonces, por ahorita, muy bien sus presentaciones, ahora sí fueron como más enfocadas al tiempo, entonces los voy a mandar a sus equipos para que vayan revisando qué dudas tienen sobre los ejercicios de movimiento circular, porque recuerden que mañana hay nueva lista. Entonces, si no hay ninguna otra duda o pregunta, muchas gracias a los equipos que ya nos expusieron hoy y los mando a sus salas. Ya saben que estoy en la principal para cualquier cosa. ¿Alguna duda antes de ello? ¿No? Bueno, vayan a ver qué les falta de los ejercicios de circular y conforme tengan dudas, dime. Perdón, sí, Zaira. De mi ¿quién había dicho que tenía que exponer otro ejercicio? Los que faltaron por exponer, deciden si tienen alguna diapositiva, por ejemplo, de aplicaciones, que es la parte que más está faltando ahorita, o un ejercicio de los que están resolviendo para la siguiente clase, para que ahorita tengan tiempo de revisar qué dudas quedan en esos ejercicios de movimiento circular. ¿Ok? Con una diapositiva o algo que pongan o que proyecten su hoja, nada más que se vea clarita de solución y que no lo expliquen, con eso es suficiente. ¿Vale? Entonces, de los demás equipos, creo que sí marqué, todos se expusieron, nada más en el de ustedes si faltaron algunos, entonces pues para que contribuya a su exposición. Los mando a sus salas y cualquier duda estoy aquí en la principal. ¿Vale? Ahí va. Listo, ya pueden pasarse a sus salas y revisen qué ya tienen de movimiento circular, qué les falta, qué dudas hay en general de todo el equipo y me van preguntando.
de semana. Gracias, maestra, hasta luego. Gracias, profesor, hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, profesor, hasta luego. Disculpe, maestra, si llegamos a tener alguna duda en algún problema, ¿se lo enviamos por privado o se lo podemos enviar ahí directamente al grupo? Si ya está completamente resuelto, por privado. Si son dudas de intermedio o algo, entonces puede ser por el grupo para que les sirva a los demás. Pero cuando ya están totalmente resueltos, mejor en privado para dar oportunidad a que los demás también hagan su trabajo de comprensión del problema. Ok, maestra, sí, muchas gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego, Emiliano. Para los que están uniendo, si ya terminaron de coordinarse con sus equipos, nos vemos hasta la siguiente clase. Tengan un buen inicio de semana. Si tienen alguna duda, pues todavía estoy acá. Está bien, profesora. Yo tengo una duda nada más. Bueno, la exposición va a ser el miércoles, ¿verdad? De los que faltamos. Sí, los que faltan el miércoles. Ok, ¿y debemos presentar alguna otra cosa extra aparte de lo que ya teníamos planeado? No. Ah, ok. Gracias. Vale, cuídate, Enrique. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. El examen el viernes. ¿Ustedes que tienen clase conmigo el viernes o no tienen? No, hasta el lunes. El lunes. El lunes siguiente, entonces. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, cuídense. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.